Hay libros que son como una mantita caliente, de estas que te envuelven, te abrazan y te reconfortan. Y luego hay otros libros que son como abrir la ventana en plena tormenta, con el ruido, el frío y los relámpagos. El cuento de la criada es uno de estos últimos. Es un título que había oído 1000 veces y había escuchado hablar de él 1000 veces. Y el caso es que cuando fui a la biblioteca y lo vi, no lo vi muy extenso y además llevaba la palabra mágica, distopía. Y ahí es cuando mi lectora 2000era, que había devorado historias futuristas, gobiernos totalitarios y resistencia en la sombra, se emocionó. Lo que yo no esperaba es que al abrirlo me encontraría algo que no me resulta tan ajeno como debería. Reconocí leyes, gestos, discursos y ahí es donde estaba lo perturbador, que Margaret Atwood no se inventó nada y todo lo que cuenta ha ocurrido en algún lugar y en algún momento y lo peor es que podría volver a pasar. Hola, soy Lorena, aunque aquí me conocen como Pink Hummingbird y este es un rincón en el que juzgamos todo por la portada y también por el trope. Hoy voy a hablarte del cuento de la criada, una de las distopías más inquietantes y más comentadas de las últimas décadas. No solo es una historia sobre un futuro que parece imposible, sino que es una advertencia de cómo las libertades pueden desaparecer en silencio. Vamos a recorrer juntas quién es Margaret Atwood, por qué escribió este libro, qué mundo es Gilead, cómo se vive dentro de él y sobre todo lo que esta lectura me hizo sentir. También veremos algunos de los símbolos más poderosos de la novela y el eco que tienen hoy en día. No es un vídeo para ver con una taza de café en mano tranquilamente, pero sí para reflexionar sobre la importancia de las historias que te incomodan. Y yo, porque hace mucho calor, me he preparado hoy un té helado, que además va en consonancia con la estética del canal y es rosita, es de fresa y menta. Así que con la bebida preparada, vamos allá. El cuento de la criada, escrito por Margaret Atwood, publicado por primera vez en 1985 y en español lo puedes encontrar en la editorial Salamandra, aunque ha tenido múltiples ediciones y múltiples portadas. Todavía estoy esperando encontrar la edición y la portada, porque yo me lo leí del ejemplar de la biblioteca, este también es otro ejemplar de la biblioteca. Como veis, no es un libro muy extenso, son 400 páginas, pero el contenido es tan intenso que da la sensación de que tiene muchas más páginas. Como he dicho, yo todavía no he encontrado la edición que me enamore, una portada que diga ¡buah! Porque creo que para mí es un libro trofeo que quiero releer en algún punto y por eso quiero tener una edición bonita. No quiere decir que esta sea horrenda, pero he visto por ahí algunas portadas bastante interesantes. Margaret Atwood, su autora, es canadiense, nacida en 1935 y es una de las autoras más reconocidas de la literatura contemporánea. Ha escrito novela, poesía, ensayo y además ha ganado premios tan conocidos como el Booker o el Príncipe de Asturias de las Letras. Lo interesante es que siempre se ha dicho que el cuento de la criada no es ciencia ficción pura. No hay nada en sus páginas que no haya ocurrido antes, en algún momento y lugar de la historia. Cuando escribió la novela estaba en pleno Guerra Fría, en los años 80, y había un clima de miedo, control y cambios sociales que es lo que inspiró claramente la historia. Además, también le sirvió de inspiración las colonias puritanas de Nueva Inglaterra y casos reales del control del cuerpo de la mujer en diferentes culturas. Atwood lo ha llamado ficción especulativa porque no está inventando algo imposible, sino que proyecta lo posible a partir del pasado y del presente. Además, la autora es muy consciente del poder del lenguaje y así lo ha expresado en numerosas entrevistas en las que ha contado cómo cuando escribía pensaba en cómo los regímenes totalitarios no solo imponen leyes, sino que cambian el significado de las palabras y con ellas inevitablemente cambia la forma de pensar de la gente y también incluso la forma de soñar, lo cual es increíble. Antes de ahondar en mi opinión respecto a la novela y cómo me hizo sentir, quiero contaros un poquito de qué va, aunque es un argumento que ya conocemos o al menos nos suena seguro. La historia está contada en primera persona por de Fred, aunque ese no es su nombre de pila, es el nombre que le han dado por pertenecer a un hombre que se llama Fred. Vive en la República de Gilead, que es un régimen totalitario y teocrático. Es lo que conocemos como Estados Unidos. En este nuevo orden, la fertilidad es un recurso escaso y entonces las mujeres fértiles son obligadas a servir como criadas para concebir hijos para las élites. La vida en Gilead está marcada por jerarquías súper estrictas. Tenemos a las esposas, a las tías, a las criadas, a las no mujeres y además cada color de ropa indica la función y el rol que cada uno tiene en la sociedad y en el sistema. Todo está regulado, tanto lo que comes como lo que dices, a quién miras,
cuando sales, y Defred vive entre esa obediencia forzada y los pequeños gestos de resistencia que podrían costarle la vida. Es un libro que no se lee con comodidad, no es una lectura ágil y de hecho había momentos en los que tuve que cerrar el libro y dejarlo reposar porque me causaba mucha impresión y quizás lo que más me impresionó de todo es esa sensación de familiaridad de lo que estaba leyendo. Y no porque yo haya vivido nada así, sino porque reconoces ciertos discursos, frases, leyes que perfectamente podrían existir a día de hoy y estoy convencida de que en algún punto existen. Además, la autora consigue que la atención no esté solo en lo que está ocurriendo, sino en lo que no se está diciendo. Todas esas pausas, los recuerdos de Defred, la forma en la que ella mezcla su vida actual con su vida anterior y lo que tienes permanentemente es esa sensación de que estás escuchando una confesión de lo que está prohibido en la actualidad en Gilead. Cuando estaba leyendo el libro, inevitablemente me vinieron a la mente temas actuales como el debate sobre la gestación subrogada. Esa idea de que el cuerpo de la mujer pueda convertirse en un puro recurso, en un servicio, en una mercancía y obviamente es imposible no hacer el paralelismo. Además es inquietante darte cuenta de que no estamos tan lejos de muchas de las dinámicas que muestra la novela y que desarrolla. Además, la novela tiene adaptación. Hulu hizo una serie que creo que tiene 6 temporadas, no sé si alguna más. Yo la vi en su día en HBO, pero es cierto que no vi más de 2 temporadas. Visualmente es muy potente, a nivel ambientación es increíble, pero creo que a partir de la segunda temporada pierde la esencia del libro. Pierde esa voz íntima y opresiva que sí que te acompaña página a página. Pasada la segunda temporada no me vi invitada a seguir viéndola porque el libro me había dejado un pozo tan definido que tengo la sensación de que lo habría diluido seguir avanzando. Además, algo que me gusta es que tanto lo visceral como lo crudo que Margaret Atwood nos representa no me parece en absoluto gratuito. Hay un montón de novelas en las que abusan de esos recursos de violencia, dolor y de lo explícito y que rozan más el morbo que la propia aportación al argumento y al desarrollo de los personajes, y en este caso me parece que son más necesarios que en cualquier otra circunstancia. Creo que si hubiera prescindido de esos detalles tan viscerales, el mensaje no habría calado tanto y no habría dejado el pozo que entiendo que la autora pretendía. Porque tengo la sensación de que si esta novela no te incomoda y no te remueve el pecho y no te lo aprieta, no está cumpliendo su trabajo, o su propósito más bien. Lo que tuve claro es que pasadas las 200 páginas supe que este libro tenía que estar en mi lista de favoritos y en mi lista de novelas a recomendar encarecidamente, porque siempre tendemos a pensar que nuestros libros favoritos tienen que evocar un momento de felicidad y de buen recuerdo y buen sabor de boca, pero creo que también hay un espacio en esa lista de libros favoritos para esos libros que te dejan reflexionando sobre la fragilidad de la libertad que a día de hoy estamos dando por sentada. Esos libros que te remuevan y que te hagan replantearte tu esquema incluso de valores. Sé que hay una segunda parte que se llama Los Testamentos, que si no me equivoco es como una precuela a la historia de Defred, pero no he investigado mucho más porque tengo la sensación, o no sé si podría destrozarme el recuerdo que tengo. Igual me estoy equivocando y por el contrario podría enriquecer un montón la experiencia de leer El cuento de la criada. Mi miedo en parte viene por el espacio de tiempo que ha habido entre una novela y otra. Así que de momento prefiero quedarme con el eco que me dejó la novela original, entendedme, un poco quedarme con ese recuerdo del silencio incómodo al cerrar la novela que se queda en la habitación. Es decir, estás leyendo, cierras y esa sensación de incomodidad. En cuanto a mi escena favorita, quizás voy a describirosla, y es en medio de toda la opresión y todo el silencio, hay un instante en que 2 personajes se cruzan y por un segundo desaparecen los uniformes, las jerarquías, las órdenes, los roles que tiene cada uno y se miran a los ojos como personas. No hay palabras grandilocuentes, no hay grandes discursos ni gestos dramáticos, pero ese intercambio de miradas lo dice todo para mí. Me dice que incluso en un lugar diseñado para borrar toda identidad, sigue habiendo una parte de ti que no van a conseguir nunca borrar y que resiste. Me gustó cómo es inevitablemente un recordatorio de que el poder puede controlar los cuerpos, todo tu entorno, pero nunca logra controlar el alma de las personas. Aunque sea un momento diminuto, porque es apenas un cruce de miradas, no es
una escena que abarque 10 páginas, pero para mí es quizás uno de los más significativos o potentes del libro. Es una chispa de humanidad que me hizo pensar que incluso en los momentos más oscuros y más negros hay una luz que todavía se puede encender. Sin duda alguna, El cuento de la criada no es una novela para pasar el rato, te pide implicación, te incomoda y que si tú le dejas, se queda dando vueltas en tu cabeza después de mucho tiempo. Yo lo leí hace bastante y todavía tiene un pozo en mí, que creo que es lo bonito de esto, o sea, creo que es lo brillante de la historia. Lo que más me llevo sin duda es la certeza de que la libertad es mucho más frágil de lo que creemos, que no siempre va a desaparecer de golpe de la noche a la mañana, sino en muchas ocasiones se erosiona poco a poco, entre normas que parecen inofensivas, costumbres que aceptamos sin replantearnos y discursos que se repiten una y otra vez hasta que ya no nos parecen extraños. Creo que más allá de la historia que cuenta y de la historia de Defred, este libro es un ejercicio de memoria y de advertencia. Nos recuerda que lo que hoy nos parece impensable, que en otras épocas fue normal y que puede volver a ser normal. No es una lectura que te abrace como otras muchas que sí he mencionado en el canal, sino que te acompaña de otra manera y creo que eso es importante. Me hizo preguntas incómodas, imágenes que se te quedan en el subconsciente, te deja una sensación de que algo ha cambiado en ti después de haber conocido la historia de Defred y de la historia del resto de criadas, no solo la de la protagonista. Y eso para mí creo que también hace que sea un libro favorito. Cuéntame si has leído El cuento de la criada, qué impresión te dejó y si has leído también los testamentos y crees que merece la pena o corro el riesgo de que todo ese pozo que me dejó la primera parte se estropee, todo ese recuerdo que yo tengo. También me encantaría que me recomendaras otro tipo de distopías que te hayan marcado, o si no lees distopías de cualquier tipo de género, ese libro que te ha dejado incómodo, que te ha dejado reflexionando. Y recuerda que si el libro es bueno, se cancela todo. Si quieres más tropes, portadas bonitas o charlas con café, aunque hoy no hemos tenido ninguna de esas, ya sabes dónde quedarte y nos vemos pronto.